El primer error del profesor Bort fue asumir que los humanos habían dejado de cazar. Se encontraba bajo la cúpula de cristal del Salón de Ética de la Academia Galáctica. Su cuerpo cristalino proyectaba la luz en elegantes patrones sobre las paredes. Su voz resonaba con certeza, con esa arrogancia serena y académica de una criatura nacida a salvo, dando una conferencia sobre cosas a las que nunca había sobrevivido. Solo las bestias cazan por placer, dijo Bort con un tono resonante y claro. La inteligencia supera la necesidad de crueldad. La evolución enseña moderación. Los estudiantes asintieron. Depredadores y presas por igual, escamosos, peludos, emplumados y con aspecto de cometas. Todos encontraron consuelo en esas palabras. Tenían sentido para ellos. Inteligencia significaba paz. Civilización significaba control. Ningún ser sensible podría encontrar placer en el acto de matar. Todos excepto uno. Al fondo del salón estaba sentado un cadete humano, Ryan Hall. Silencioso, relajado, casi divertido. La comisura de su boca se curvó ligeramente. No era desafío, ni burla, algo extraño. Bor lo notó al instante. Ah, dijo, inclinando su cabeza transparente hacia el solitario terrícola. Quizás nuestro invitado terrícola encuentre algo gracioso. Ryan no se movió ni un instante. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, los ojos medio ensombrecidos bajo el suave resplandor azul de la cúpula. Nada gracioso, dijo en voz baja. Solo familiar. La superficie del profesor palpitó con una ligera confusión amarilla. ¿Familiar? Ryan asintió. Dijiste que solo las bestias cazan por placer, repitió, con la voz serena como un cristal que se agrieta bajo presión. Sonrió entonces, lo justo para que todos los depredadores de la sala se sintieran más pequeños. Lo llamamos deporte. El traductor hizo una pausa como si el propio sistema no supiera cómo interpretar el significado. La palabra parpadeó en la pantalla ambiental, traducida de 3 maneras sucesivas. Juego, ritual, concurso. Ninguna encajaba del todo. Siguió el silencio. No un silencio académico, sino instintivo. El tipo de silencio que llega justo antes de que un depredador se abalance o huya. El brillo del profesor Bor se atenuó ligeramente. ¿Cazabas por diversión? Ryan se recostó. A veces por comida, a veces por honor, pero sobre todo, inclinó la cabeza. Por el desafío, por la habilidad, por superarnos. Una ola se movió entre la multitud, insegura, nerviosa. Uno de los cadetes escamados murmuró en voz baja. Pero eso es crueldad. Solo si pierdes el respeto por la presa, respondió Ryan. No lo hicimos. La luz de Bor brilló de nuevo, recorriendo pálidos matices de escepticismo. ¿Pero por qué cazar cuando no es necesario? Ryan se encogió de hombros. Porque sobrevivir no es suficiente. Cazamos mucho después de que los incendios fueran dominados, después de que las ciudades se alzaran. Cazamos porque podíamos, porque la caza nos moldeó. Construimos rituales en torno a ella. Inventamos reglas, objetivos, distancia, precisión. Los deportes evolucionaron de la supervivencia, y nunca nos abandonaron. Bor se giró hacia la consola que tenía a su lado. Tocó 2 veces y la cúpula se iluminó con datos. Imágenes de especies de caza tradicionales en toda la galaxia. Derechos de combate cuerpo a cuerpo, carbones estacionales, ciclos de presas cuidadosamente regulados, todo ritualizado, todo justificado. Entonces preguntó, ¿le importaría compartir pruebas? Ryan no habló. Simplemente tocó la pantalla integrada en su escritorio. El archivo parpadeó y los registros de la Tierra reemplazaron las imágenes alienígenas. La sala se congeló. Imágenes se sucedían en una secuencia brutal, no simulaciones, no metáforas. Manadas de bisontes acorraladas por acantilados. Lobos árticos acorralados con lanzas. Hombres rastreando elefantes por llanuras abrasadoras. Marineros extrayendo arpones del lomo de ballenas. Perros criados para la persecución. Aves abatidas desde el cielo por deporte. Incluso en los siglos modernos.
Campos de tiro, competiciones de arco, cacerías de trofeos en zonas remotas y salvajes, y luego imágenes más inquietantes, coliseos, multitudes, hombres enfrentándose a fieras por diversión, un león llevado en barco a un teatro romano, un toro perseguido en un ruedo, silencio. Las luces se atenuaron ligeramente mientras la grabación se repetía. Un cadete emplumado habló a continuación. Eso era entretenimiento. No, dijo Ryan, eso era tradición. Una larga pausa. Entonces Bort preguntó lentamente, ¿y qué aprendió tu gente de esto? Ryan volvió la mirada hacia el centro de la sala. Control, dijo. Disciplina, empatía. Un murmullo de incredulidad provocó. ¿Aprendieron empatía matando?, preguntó Bort, con la voz más aguda. No matando, dijo Ryan. A través de la posibilidad. Cuando aprendes que tienes el poder de quitar la vida y eliges no hacerlo, ahí es donde comienza la moralidad. Uno de los estudiantes de Crystalline pulsó a Bayelit con repulsión. Pero aún así elegiste quitar la vida. Ryan asintió. Para entenderlo, para entendernos a nosotros mismos. Cazamos para saber dónde estaba nuestro límite. Luego creamos juegos para probar ese límite. Perseguimos la velocidad, la precisión, la sincronización, la fuerza, la tolerancia al dolor, el control bajo estrés. Hizo una pausa. Ya no estábamos cazando presas. Estábamos cazando debilidad. El profesor Bort dobló dos extremidades frente a él. Eso no es moralidad. Eso es egocentrismo. Ryan no se inmutó. Tal vez, pero la obsesión es como encontramos las estrellas. Después de la conferencia, el salón se vació más lentamente de lo habitual. Los estudiantes no salieron con sus bromas habituales. Miraron a Ryan al pasar, no con miedo, sino con algo más extraño. Inquietud. Una especie que podía jugar con la matanza durante generaciones y no caer en la ruina. No había un modelo evolutivo para eso. Dentro de la conferencia. Registros. Apareció una nueva categoría. Anomalía de la especie, depredación recreativa terrestre. El subtítulo decía, el sujeto demuestra un comportamiento de persecución no basado en la supervivencia. Comportamiento vinculado a los vínculos sociales, el desarrollo psicológico y la exploración moral. Factor de riesgo desconocido. D. Vuelta en su dormitorio, Ryan se quitó la férula del antebrazo derecho. Había sido una semana larga. Durante un entrenamiento de supervivencia sin armas, se fracturó la cabeza del radio cuando un cadete de esqueleto malinterpretó un derribo. La inflamación había disminuido, pero su rango de movimiento seguía siendo limitado. Apretó los dientes al rotar la articulación. El implante estabilizador interno vibró suavemente, señal de que el hueso estaba sanando correctamente. Aún así, sabía por experiencia que tardaría al menos 6 semanas en recuperar la capacidad de carga completa. El instructor le había ofrecido un regenerador tisular local. Se negó. Deja que sane naturalmente, dijo. ¿Por qué?, preguntó el instructor. Cuanto más rápido, mejor. No, dijo Ryan. Cuanto más duro, mejor. Esa noche, la sala de ética permaneció a oscuras, pero la cúpula aún reflejaba la última frase activa en la consola. Lo llamamos deporte. El texto brillaba sobre un fondo de bosques terrestres, ahora casi reforestados. El sonido de un trueno lejano resonó en la grabación. Sin gritos, sin violencia, solo clima, viento y algo más antiguo que ambos. La pregunta quedó sin respuesta. Si el deporte comenzó con la matanza, ¿en qué se convertiría ahora que los humanos habían superado su necesidad de sangre? El profesor Bort comenzó la siguiente lección con moderación, no moral, sino emocional. Su forma cristalina reflejaba menos luz de lo habitual, tonos más tenues, menos grandiosidad. Se encontraba ante una clase más pequeña. Varios cadetes habían solicitado una reasignación temporal. Ninguno mencionó miedo. Todos mencionaron incomodidad. Él comprendió. El tema de hoy, dijo, debía ser la paz como función cognitiva. En cambio,
Estudiaremos el desarrollo de la violencia recreativa en la Tierra. Algunos cadetes parpadearon nerviosos. El cadete Halvord señaló a Ryan que había proporcionado material complementario. Con el contexto, espero que podamos reclasificar el comportamiento no como crueldad, sino como adaptación. Ryan no reaccionó. Se sentó en la misma posición que antes. Aún así, con los brazos relajados, lastimados, el antebrazo ahora apoyado en una férula blanda. No se había molestado en pedir ayuda para cargar sus materiales. Sus notas habían sido escritas con la mano izquierda, más descuidadas, pero legibles. El proyector se activó. Esta vez, las imágenes no eran de animales. Eran de personas. Atletas, luchadores, competidores, cuerpos humanos en movimiento. Carreras de velocidad, levantamiento de pesas, lucha libre, salto, boxeo, sudor, sangre, agallas, victoria. El silencio regresó, pero esta vez era vigilante. Explícame esto, dijo Bort. Ryan se puso de pie lentamente, la férula manteniéndole el codo bloqueado en un ángulo seguro. Miró la proyección. Esto, dijo, es lo que vino después de la cacería. Golpeó la consola. Nuevas imágenes, estadios, medallas, marcadores, multitudes gritando, vueltas de la victoria, derrota en silencio. Volvimos la violencia hacia adentro, dijo Ryan. Luego lo refinamos. No más presas, solo oponentes. Acordamos condiciones, riesgos, pero nada de matanza. Señaló un combate en pantalla, un combate de artes marciales mixtas. 2 luchadores en una jaula, uno tambaleándose, el otro ayudándolo a levantarse después de la campana. Aprendimos a luchar sin odio. A competir sin matar, en eso se convirtió el deporte, un crisol controlado. Dolor con propósito. Bort frunció el ceño. ¿Propósito? Encontrar nuestra ventaja, dijo Ryan, saber exactamente dónde cedemos y comprobar si podemos ir un poco más allá antes de hacerlo. Una cadete reptiliana entrecerró la mirada. Pero aún duele. Tú eliges lastimarte. Ryan asintió. Por supuesto, el punto no es evitar el dolor. Es comprenderlo. El dolor es como aprendemos. Un silencio invadió la sala. La cadete emplumada de atrás, más silenciosa que la mayoría, levantó una mano vacilante. ¿Es por eso que no tomaste el regenerador? Ryan la miró sorprendido. Luego asintió de nuevo. Necesita sanar lentamente. Así es como se aprende a no repetir un error. El profesor Bort dio un paso al frente. Pero el riesgo, el daño a largo plazo, parece ineficiente. Ryan ladeó la cabeza. Están asumiendo que lo hacemos por funcionalidad. La clase parecía desconcertada. Continuó. No entrenamos para ser eficientes. Entrenamos para ser más de lo que fuimos ayer. Ese es el verdadero juego. Bort rodeó el podio. Entonces no es la casa lo que anhelas. Ryan sonrió levemente. No, es el límite. La sala se quedó en silencio, susurró un cadete. Cazan límites. Ryan se apartó del proyector, con los brazos cruzados. Siempre. Después de la clase, 2 estudiantes se acercaron a Ryan, ambos superdepredadores de biosferas históricamente peligrosas. El Okaren, todavía orgulloso pero cauteloso ahora, y un Skarn, cuya especie evolucionó en una cadena carnívora subterránea. No lo insultaron, no adoptaron poses. Le hicieron preguntas. ¿Cuál fue tu deporte más peligroso? Ryan pensó por un momento. Escalada en solitario libre, sin cuerdas, un error y mueres. El Skarn chasqueó suavemente. Eso no es un juego. Eso es suicidio. No, dijo Ryan. Suicidarse es rendirse. Esto es llevar tu vida al límite. ¿Por qué? Preguntó Osiris. Porque lo que espera después del miedo es la comprensión. Queríamos saber cómo era eso. El Skarn negó con la cabeza lentamente. Escalaste buscando claridad. Algunos de nosotros y otros. Ryan no dudó. Solo querían ganar. La semana siguiente,
una nueva directiva se emitió en todo el departamento de ética. Todas las clases que involucraran comportamiento terrícola requerían la presencia de un moderador. El memorando interno era vago, pero la preocupación era clara. Los conceptos terrícolas de moralidad no encajaban con los modelos establecidos. La Junta temía una contaminación no de biología, sino de filosofía. Bohr no estuvo de acuerdo. Presentó una solicitud de anulación. Las clases continuarían en privado. Comenzó a compilar una nueva subdisciplina. Moralidad sin ética. El dolor como recurso didáctico en la psicología evolutiva terrícola. La primera línea decía, para los humanos, la restricción no era una misericordia. Era una medida. Esa noche, Ryan entrenó solo. Ni en un gimnasio ni en una cámara de simulación. En el tejado de la torre de dormitorios, bajo las lunas gemelas de Tra 9, se paró sobre la superficie resbaladiza con el brazo derecho firmemente atado y el puño izquierdo presionando un aro de resistencia portátil. Sudaba. Cada movimiento provocaba microtemblores en su articulación en proceso de curación. Siguió adelante. 10 repeticiones, descansar, respirar, rotar. No entrenaba para impresionar ni para recuperarse más rápido. Entrenaba porque la quietud le hacía sentir mal. En lo más profundo, sentía surgir el viejo instinto. Ese que no se preocupaba por las calificaciones, las teorías ni siquiera por la comprensión, ese que solo preguntaba, ¿y ahora qué? Y cuando no recibía respuesta, seguía insistiendo. El profesorado tardó más de lo esperado en darse cuenta de que el cambio ya estaba en marcha. Entre los cadetes, algo había cambiado. No de forma ruidosa, ni visible, solo bajo la superficie, donde el instinto persistía. Las especies que antes se jactaban de moderación habían empezado a plantearse preguntas diferentes. No sobre ética, sino sobre la ventaja. Una a una, acudieron a Ryan. Algunas trajeron tabletas de datos, queriendo estadísticas. Otras trajeron confusión. Unas pocas, discretamente, trajeron miedo. ¿Cómo superar el fracaso sin trauma? La respuesta de Ryan, no se puede. ¿Y si el dolor te impide concentrarte? Entonces tu concentración no fue lo suficientemente fuerte. ¿Y si alguien nunca se detiene? Entonces se fortalece. No todos lo entendieron, pero sí muchos. El profesor Bort notó el patrón durante las evaluaciones de los seminarios. Varios cadetes de Apex habían reescrito sus tesis. Sus títulos habían cambiado de depredación como simbiosis a violencia controlada como autodefinición. De la búsqueda del equilibrio a los juegos de supervivencia como espejo filosófico. Del declive del instinto a la evolución mediante la simulación competitiva. Examinó la propia presentación de Ryan. Sin destellos. Solo la disciplina es la ventaja del deseo. Debajo, una cita. Cuando deseas algo lo suficiente como para sangrar por ello, descubres de qué estás hecho realmente. El Consejo de Supervisión del Comportamiento de la Academia emitió una investigación. Todavía no era una medida disciplinaria formal, pero el subtexto era claro. Sus conferencias han introducido conceptos inestables en especies previamente equilibradas. Solicitamos una aclaración sobre su intención académica. Bort respondió con una grabación. Sin discurso, sin justificación, solo imágenes de la Tierra. Un atleta parapléjico en silla de ruedas arrastrándose por la línea de meta de una maratón. Brazos temblorosos. Sin premio, sin ovaciones de la multitud, solo la cuadrícula de ruedas sobre el pavimento y el sollozo silencioso de un hombre que les había dicho a sus médicos que nunca dejaría de moverse, incluso si no pudiera caminar. Una semana después, Bohr invitó a Ryan a un módulo de invitados. Ryan declinó al principio, no por miedo, sino por instinto. Los humanos no damos buenas conferencias, dijo. Mostramos mejor de lo que contamos. Bort presionó para mostrar. Entonces el anfiteatro se llenó. Más que solo cadetes de ética, ingenieros, médicos en prácticas, incluso diplomáticos de primer ciclo. Se había corrido la voz. Ryan estaba en el centro. Sin podio, sin imágenes preparadas,
solo una simple frase en el proyector. El deporte como evolución controlada. Levantó un bastón de práctica. Estándar para simulaciones de duelo de bajo impacto. ¿Quién aquí, preguntó, ha luchado alguna vez no para ganar sino para aprender? Levantó algunas garras. Ryan asintió. Bien. Ahora, ¿quién ha luchado para perder mejor que la última vez? Silencio. Ahí es donde vive el deporte, no en la victoria. En la derrota, eso enseña. Caminó lentamente. No inventamos la violencia. La heredamos. Pero hicimos algo inusual con ella. Tomamos su caos y le dimos reglas. La hicimos repetible. Y luego entrenamos dentro de ella hasta que ya no pudo quebrarnos. Arrojó el bastón. Y cuando ni siquiera eso fue suficiente, subimos la apuesta. Mostró las imágenes. Saltadores base saltando de acantilados. Buceadores de aguas profundas entrando en zonas sin luz. Luchadores de jaula abrazándose después de knockouts. Gimnastas desplomándose después de realizar rutinas perfectas. Humanos celebrando el dolor. Cayendo hacia arriba. No solo entrenamos cuerpos, dijo Ryan. Entrenamos voluntad. Bort dio un paso al frente. Y esa es el arma. Ryan asintió una vez. La única que importa. Más tarde, después de que la mayoría de los cadetes se hubieran ido, uno se quedó. Un herbívoro bioingeniero de un sistema pacifista. Tembloroso, demasiado joven, demasiado blando. Ryan lo vio en su postura. Un ser que nunca había cazado, nunca había luchado, y no quería hacerlo, pero no podía dejar la pregunta de lado. No quiero matar nada, susurró el cadete. ¿Significa eso que no puedo perseguir algo más grande que yo? Ryan se sentó en el borde del escenario. No tienes que matar, dijo, pero sí tienes que herir. El cadete parpadeó, asustado, añadió Ryan. No para siempre, solo el tiempo suficiente para encontrar tu límite. Y si no lo tengo, entonces no has buscado lo suficiente. En el ala médica, la exploración final lo confirmó. El hueso radial de Ryan estaba curado. El tendón inflamado había cicatrizado, pero resistiría. El médico recomendó terapia regenerativa adicional para aliviar el dolor. Ryan se negó. Flexionó el codo lentamente. El dolor era real, pero le enseñó dónde detenerse. ¿Estás seguro?, preguntó el médico. Ya no hace falta cargar con eso. Ryan miró por la ventana hacia el campo de entrenamiento. Siempre es necesario. El médico hizo una pausa. ¿Te ayuda a ganar? Ryan negó con la cabeza. Me ayuda a perseguir. 2 semanas después, la academia celebró su exposición interdisciplinaria. Era una tradición, un antiguo intento de unificar las ramas, ética, ingeniería, medicina, diplomacia y supervivencia. Cada departamento presentó una simulación o muestra, algo que representara sus valores, algo que enseñara. Los depredadores recrearon patrones ancestrales de acecho. Los ingenieros mostraron refugios adaptables diseñados para atmósferas hostiles. Los diplomáticos plantearon un escenario de falta de comunicación bajo estrés. Los sanadores ofrecieron una prueba de empatía neuronal, un ciclo de retroalimentación temporal entre 2 voluntarios que compartían respuestas al dolor de su formación médica. Pero la división de ética le dio la palabra a Ryan Hall. Bort no lo anunció. No hubo discurso inaugural, solo una transición silenciosa bajo las luces. Ryan estaba de pie sobre una plataforma vacía. Sin hologramas ni accesorios, solo su cuerpo, su voz. Me dijeron que demostrara nuestros valores, dijo. Así que voy a hacer algo sencillo. Sacó un cordón de sintetizador de la bolsa de su uniforme y empezó a hacer nudos. Rápido, limpio, eficiente, luego más lento, con más deliberación. Luego, con una mano, el mismo brazo que se había roto semanas antes. Cada vez que hacía el nudo, lo hacía más rápido, más fuerte, con menos movimiento. Nada glamuroso. Sin vítores del público, solo pura repetición, precisión bajo presión. Después de 7 ciclos completos, soltó el cordón y levantó la vista.
En cada partido, en cada deporte, en cada disciplina, decía, hay un momento en el que el cuerpo quiere parar. Ahí es donde empezamos a contar. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Esto no es rendimiento, dijo Ryan. Es la búsqueda, no del enemigo, de la exactitud del control, de una mejora tan pequeña que solo se puede sentir. Se giró y caminó hasta el borde de la plataforma. No perseguimos cosas para construir. No siempre. A veces perseguimos porque tenemos miedo de lo que pase si nos detenemos. Miró a la multitud. Cuando sus antepasados corrían, lo hacían para comer. Cuando los míos corrían, lo hacían para escapar del invierno, para matar más rápido. Pero más tarde, cuando tuvimos comida, refugio y seguridad, se detuvo. Seguimos corriendo de todos modos. Es imposible. En las horas posteriores a la exhibición, los foros de ética rebosaban de comentarios. Algunos elogiaban la simplicidad. Algunos lo llamaban una exhibición primitiva. Algunos admitieron en voz baja que nunca habían visto a alguien atar cuerdas con tanta tensión. Pero una publicación destacó. Anónimo, probablemente un cadete Scarn. Nosotros perseguimos presas. Ellos persiguen la maestría. La caza que hacemos termina con sangre. La de ellos termina con precisión. Engordamos cuando tenemos la barriga llena. Ellos mueren de hambre a menos que mejoren. El Consejo de la Academia convocó una reunión a puerta cerrada. 7 miembros, ningún estudiante. Hablaron de la presencia de Ryan, su influencia, la creciente fascinación por la filosofía del comportamiento terrícola. Un consejero, un herbívoro de cuerpo blando, argumentó que era peligroso. Otro, un negociador acuático, dijo que era necesario. Hemos alcanzado la saturación intelectual, dijo. El comportamiento humano es la próxima frontera. Revela qué sucede después de que termina la supervivencia. La votación fue reñida. 4-3, Ryan se quedaría, pero el programa de estudios cambiaría. Nació una nueva categoría, la teoría de la búsqueda postinstintiva. El subtítulo, que impulsa a la criatura que ya no necesita. Ryan nunca leyó los informes. Nunca revisó la votación. Estaba demasiado ocupado fracasando. Durante la simulación vespertina, un ejercicio táctico de baja gravedad, calculó mal un vector y se estrelló contra una pared con tanta fuerza que se rompió una costilla. El impacto lo dejó sin aliento. Quedó allí encogido, con espasmos de dolor en el pecho. Llegó el equipo médico. Te fracturaste la 6ª costilla, dijo uno de ellos. Te estamos envolviendo. Necesitarás mantener la tensión al mínimo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ryan con voz de caballo. 2 semanas, quizá 3 si lo dejas descansar. Hizo una mueca y asintió. Esa noche, de todos modos, realizó ejercicios en la sala de simulación. Baja intensidad, respiración superficial, cada movimiento medido contra un nuevo recordatorio de sus límites. El dolor era limpio. Era del tipo que te pone límites, no muros, límites que estirar. Un dolor de enseñanza. El profesor Bort observaba desde el nivel superior, su figura difusa en la esquina trasera del anillo de observación vacío. Grabó un memorando en su archivo privado. No buscan la conquista. Ya no. Su enemigo es la comodidad. Solía creer que la forma más alta de inteligencia era la paz. Ahora me pregunto si tal vez sea la persistencia. Cerró el archivo, volvió a mirar hacia abajo y vio a Ryan avanzando con cuidado por los escalones de cinta de costillas de sombra, buscando el límite de nuevo. Siempre. Las evaluaciones finales de la academia nunca fueron una prueba de conocimiento. Fueron una prueba de reflexión. Cada cadete presentó su filosofía personal, moldeada por todo lo que había visto, cuestionado y soportado. A lo largo de los ciclos, la mayoría de las entradas seguían el mismo patrón. Honor, equilibrio, paz a través de la razón. Ensayos elegantes, lógica aguda, citas de ancianos ancestrales o cánones académicos. Ryan Hall presentó una sola frase, nada poética, nada orgullosa. Nunca aprendimos a detenernos.
El comité de revisión debatió durante casi una hora. Algunos argumentaron que era insuficiente. Otros dijeron que era demasiado suficiente, demasiado directa, demasiado humana. Al final, fue aceptada, no porque respondiera a la consigna, sino porque revelaba la especie. La última clase del ciclo de ética era opcional. Casi todos los años, la mitad del aula estaba vacía. Exámenes finales terminados, estudiantes exhaustos. Este año, llegaron temprano. El título figuraba como búsqueda. ¿Qué queda cuando llega la paz? El profesor Bort permanecía en silencio en el centro. Ninguna luz danzaba sobre su piel de cristal, ningún gesto grandilocuente. La mayoría de ustedes, comenzó, dejarán este lugar y regresarán a vidas de diseño, de gobierno, preservación, paz. Se giró lentamente. Les han enseñado que la inteligencia significa contención, que la razón restringe a los violentos, que la moralidad domestica a los salvajes. Él hizo un gesto suave hacia Ryan, sentado de nuevo al fondo. Pero ¿y si ese era solo un camino? La iluminación de la cúpula se atenuó y un suave hueco floreció. La Tierra de nuevo, no en caos, esta vez en órbita. Miles de satélites artificiales, redes, paneles solares, estaciones de investigación suspendidas sobre continentes azotados por tormentas. La Tierra nació peligrosa. Bort dijo que intentó matar a los de su propia especie miles de veces. Inundaciones, incendios, hambrunas. Y no aprendieron la quietud. No buscaron contrarrestar la amenaza. Les crecieron dientes más afilados que la tormenta. El hueco se acercó rápidamente. Ciudades abarrotadas, palpitando con movimiento. Fábricas, laboratorios, campos de entrenamiento. La humanidad persiguiendo más. Siempre más. Cuando no quedaba nada para comer, Bort dijo que perseguían la velocidad. Cuando la velocidad fallaba, perseguían el silencio. Luego Adams, luego silencio de nuevo. Retrocedió un paso. Luego lo convirtieron en un juego. Las miradas se volvieron hacia Ryan. La sala esperó. Se puso de pie lenta, deliberadamente. Sin cojera, sin soporte, solo el leve estiramiento de curación en sus costillas. Cada respiración mesurada, cada palabra calmada. No somos mejores, dijo Ryan. Ni más inteligentes, ni más fuertes. Miró a su alrededor. Simplemente no nos deteníamos. Una pausa. Nunca se nos permitía. No podíamos descansar. Así que construimos significado a partir del movimiento, moralidad a partir de la presión, control a partir del caos. Convertimos el fracaso en ritual, el dolor en práctica, el conflicto en deporte. Un cadete con garras frunció el ceño. Y si el dolor se detiene, la respuesta de Ryan llegó sin dudarlo. Entonces vamos a buscar más. Se acercó al centro. Esa es la verdad. No odiamos la paz, pero no nos completa. Sin la persecución, olvidamos lo que somos. La herbívora de cuerpo blando del consejo, la que una vez se opuso a su presencia, alzó la voz. Suave, pero firme. ¿Y si las estrellas te lo dan todo? ¿Y si un día no queda nada que cazar? Ryan levantó la vista. La cúpula resplandeció en un mapa galáctico. Estrellas girando en un suave silencio. No sonrió. No lo necesitaba. Entonces construimos algo que vale la pena perseguir. Nadie habló. No porque no tuvieran pensamientos, sino porque todas las criaturas en esa habitación, tanto depredadores como presas, comprendieron de repente algo antiguo, algo intransferible. Los humanos no estaban allí porque conquistaron sus instintos. Estaban aquí porque nunca lo hicieron. Simplemente les enseñaron a usar guantes y correr más rápido. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el cinturón de nubes occidental de Trajen, el profesor Bort hizo una última anotación en su diario personal. Una vez creí que cazar era un acto primitivo, una reliquia de la evolución. Ahora lo entiendo. Cazar no se trata de la muerte. Se trata de la definición. El humano no mata por obligación. Persigue porque no puede quedarse quieto. Y cuando no queda nada que perseguir, construye un dios de la ausencia y corre tras él.
Hizo una pausa y añadió, por nuestro bien, espero que nunca se queden sin estrellas. Ryan Hall salió solo de la academia. Sin ceremonia, sin escolta, solo una mochila colgada del hombro y un dolor reciente en la rodilla derecha por el último terreno. Taladro. El tipo de dolor que no medicaba, el que le decía, aún puedes llegar más lejos. Pasó bajo el arco principal, cuyo lema brillaba tenuemente en el crepúsculo. Conocimiento a través de la búsqueda. Lo miró, lo leyó de nuevo y susurró, a eso le llamábamos instinto. Y entró en él.